Hola, jóvenes, nuevamente buenas noches. Con cada uno de ustedes me confirman si se escucha el audio. ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Listo, Brenda, si se escucha. Ok, ok. A ver, un segundito. Una última configuración por acá. Listo, jóvenes. Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Mi nombre es Derry El Arroz Soto. Conmigo vamos a llevar la sesión del día de hoy sobre el tema del monitoreo de la calidad del suelo. ¿Ya? En principio, agradecer al Instituto Peruano de Capacitación por esta sesión nuevamente con un grupo nuevo con ustedes. Algunas pautas, algunas recomendaciones. Cualquier duda, cualquier consulta que tengan, lo pueden hacer, pueden escribir al chat, pueden levantar la manito o tranquilamente pueden activar el audio. Si es que hay alguna duda o alguna consulta en el transcurso de lo que va a durar esta sesión de clases que vamos a tener, de preferencia presten atención también porque dentro de la sesión vamos a ver algunos ejemplos prácticos. Y los otros jóvenes, recordarles que esta sesión también es grabada. Una vez que se termina o terminamos la hora de la sesión, esta se codifica y automáticamente se va cargando a la plataforma. Ya, cualquier duda, cualquier consulta adicional, está el ingeniero Miguel también, que es el supervisor a cargo del IPC. Ya, y en este caso, sobre el tema, es mi persona. Quien les habla ya tiene alrededor de 12 años de experiencia en todo lo que es gestión ambiental en el sector minero. Ya actualmente me desempeño como jefe de medio ambiente en Cieman, que es una empresa que se encarga de ver todo lo que es cierre de minas y remediación de pasivos ambientales mineros en la zona de Cajamarca. Así es que, nada, jóvenes, ya cualquier duda, consulta, inquietud o hay algo que ustedes desean saber relacionado al tema o parte de la experiencia, gustosamente estamos acá para poder apoyarnos. Ya. Listo, jóvenes, entonces, dando estas pequeñas pautas de inicio, vamos a comenzar con nuestra sesión. Como le mencionaba, hoy día vamos a hablar un poco sobre el monitoreo de la calidad del suelo. Vamos a ver algunos fundamentos, parte del marco normativo, cuáles son las técnicas de campo para poder evaluar la calidad del suelo como un cuerpo receptor dentro de eso. Hemos destinado un hoja de ruta o un contenido a seguir, de lo cual vamos a apreciar parte de las generalidades, vamos a ver en sí qué es el mismo suelo, vamos a hablar sobre el monitoreo, donde vamos a encontrar las definiciones, el marco normativo, el ECA suelo, ¿no? Que predomina justamente sobre este elemento o este cuerpo receptor que vamos a tocar el día de hoy. Cuál es la planificación y la ejecución del muestreo dentro de las herramientas, el plan de muestreo, los tipos de muestreo también. Ahí conlleva tener cuál es la técnica de muestreo. No, y por último vamos a ver las técnicas netamente en campo, ¿no? Donde vamos a hablar sobre el muestreo superficial, sobre un poco el tema de las calicatas también, que es muy recurrente cuando hablamos sobre monitorear la calidad del suelo, las herramientas, en este caso el barreno, cuál es su utilidad, cómo debería usarse. Y por último, la cadena de custodia, que es uno de los elementos claves en todo monitoreo, y el informe final que se desea obtener una vez que se realiza dicha actividad, ¿no? Entonces, este contenido, jóvenes, vamos a tomar en cuenta justamente para poder desarrollar nuestra sesión del día de hoy. ¿Ya? A ver, empecemos un poco por hablando de las generalidades, empecemos hablando un poco sobre qué es el monitoreo ambiental, qué nos va a ayudar, cuál es el objetivo del monitoreo ambiental, a qué llamamos cuerpos receptores, cuáles son los marcos de estándares de calidad ambiental que son referidos bajo
bajo este índice de monitoreo de suelos, ¿no? Cuando nosotros hablamos sobre monitoreo ambiental, hay que indicar que el monitoreo ambiental viene a ser un proceso sistemático, ¿no? De poder recolectar data sobre el ambiente a lo largo del tiempo mediante la observación, la medición y los diferentes tipos de análisis, ¿no? Que se van a dar tanto en parámetros ambientales para conocer cuál ha sido la evolución que ha tenido, si esta evolución ha sido buena, si esta evolución ha sido mala, ha tenido, no sé, algún factor o agente contaminante. Entonces, es clave saber todo ello, jóvenes, dado que esta actividad pues, nos va a determinar cómo se encuentra la zona en sí, ¿no? Ahora, hay que recordar también que el monitoreo ambiental a nosotros nos va a ayudar justamente también a conocer el estado situacional, el estado actual, porque se deduce y se supone, ¿no? Que anterior a todo ello, o dentro de de los proyectos de nuevos proyectos de inversión, etcétera, ya han habido estudios, previamente hayan habido eh, lo que son los monitoreos de línea base, ¿no? Entonces esos monitoreos de línea base a nosotros nos ayuda a verificar el estado, cómo empezó, cómo se inició, cómo estaba antes de, ¿no? Entonces, eso al menos que a través ya del tiempo, del proceso, de los proyectos, de los trabajos, etcétera, cuando hacemos un monitoreo ambiental, vamos a justamente verificar, ¿no? Si esto está igual como se ha encontrado, o en el peor de los casos, se ha empeorado, no lo sabemos, entonces para eso se necesita hacer el monitoreo ambiental en conjunto. ¿Cuál es el objetivo de un monitoreo ambiental? Es poder evaluar la calidad de las aguas, la calidad del aire, la calidad del suelo y otros componentes del entorno natural para poder detectar algún cambio en el ecosistema y poder identificar cuál ha sido esa fuente de contaminación que ha originado dicho cambio, ¿no? Entonces, para eso se tiene que considerar, observar, poder medir, hay que analizar, que esto es clave, y por último hay que evaluar qué manejo se va a tener en cuenta a través del análisis que está haciendo. Parte del monitoreo ambiental, jóvenes, no solamente es medir, ¿no? El monitoreo ambiental, como alguna vez por ahí me dijeron, ingeniero, el monitoreo simplemente es tomar muestras, mandar al laboratorio y esperar a los resultados y el informe que emiten y se acabó. O sea, en realidad no es eso el monitoreo, ¿no? El monitoreo ambiental, jóvenes, una vez que se realizan todas las mediciones correspondientes, entra en un proceso de análisis. Hay que poder analizar los resultados, hay que analizar el porqué de esos resultados. Básicamente cuando los resultados estén alterados, ¿no? Porque si los resultados están por debajo de los estándares de calidad ambiental, están por debajo de alguna otra normativa y está en cumplimiento, entonces no hay por qué alertarse, no hay por qué decir algo está mal, ¿no? Donde sí viene la alerta cuando algún parámetro sale por encima o excede los estándares de calidad ambiental. Ahí sí hay que ver por qué está sucediendo, qué es lo que ha pasado, cuál ha sido la fuente de contaminación que ha originado dicho eso. Puede ser una fuente natural, puede ser una fuente antropogénica, entonces eso se tiene que empezar a analizar. Y una vez ya con los resultados, se hace todo ese análisis y después toman decisiones, se hace una evaluación para ver qué plan de manejo vamos a tener en cuenta para poder subsanar eso de ahí, ¿no? Porque claro, si yo tengo un monitoreo que sobrepasa o por lo general está encima de fuera de la normativa ambiental vigente, posiblemente vamos a tener alguna sanción, algún proceso administrativo sancionador, no lo sé. Entonces, eso va a depender mucho también de qué parámetros de los cuales estamos hablando, considerando, están pues
por encima de ello, ¿no? Entonces el monitoreo es clave, jóvenes, estos 4 puntos es clave tener en cuenta para poder observar, medir, analizar y evaluar, ¿no? Ahora, dentro del monitoreo existe también la importancia, ¿no?, de este monitoreo. ¿Por qué es importante hacer este monitoreo ambiental? En principio, es importante porque vamos a tener en cuenta la protección a la salud pública, ¿no? Vamos a detectar y controlar cuáles van a ser las fuentes de contaminación, tanto el aire, el agua y el suelo, para poder reducir los riesgos a la salud humana, ¿no? Entonces, ese es uno de los puntos claves, la importancia del por qué se realiza el monitoreo. El otro es para poder conservar la biodiversidad de nuestro país. Ustedes saben que Perú es uno de los países con bastante biodiversidad, tenemos muchas especies endémicas que solamente lo tenemos acá en nuestro país, no existe en otro lado del mundo. Entonces es por eso del por qué debemos de conservar la biodiversidad de nuestro país, ¿no? ¿Eso que nos permite? Nos permite poder identificar cambios y alguna amenaza en los ecosistemas, nos permite realizar estrategias de conservación, tanto en especies de flora y fauna, ¿no?, etcétera. Entonces, eso nos va a ayudar bastante a poder determinar todo ello. La otra importancia, jóvenes, es para la gestión sostenible de los recursos. No sé si ustedes habrán escuchado ahora último, en estos últimos años, se habla bastante de la sostenibilidad, ¿no? En todo, inclusive hace poco participamos en el World Mining Congress, Congreso Mundial de Minería que se desarrolló acá en nuestro país. La semana pasada, nosotros participábamos, hubieron muchas delegaciones, en verdad se esperaba más presencia internacional, pero bueno, el punto de arranque, el punto de visión futura era la palabra sostenibilidad, ¿no? Inclusive ahora las empresas están creando áreas, ¿no? Muy aparte del área de asuntos ambientales, el área de medio ambiente, en otras empresas como se llama, el área de permisos ambientales, que ahora es otra área, ¿no? Está separada. Están creando un área de sostenibilidad. ¿Y por qué es importante la exposición de los recursos naturales, el agua, el suelo, los bosques, y que no solamente satisfagan nuestras necesidades de ahora, sino también a las futuras generaciones? Y cuando hablamos de sostenibilidad, pues hablamos de 3 puntos claves, tanto la parte social, la parte económica y la parte ambiental. Dentro de la parte ambiental, lo que hace una empresa con su área de sostenibilidad es buscar, o básicamente generar indicadores ambientales, KPIs ambientales, para poder lograr algunas certificaciones. No sé si habrán escuchado la certificación azul, ¿no?, por tema de agua, la certificación verde por tema de las emisiones de CO2. Entonces, se está hablando mucho en estos últimos años de todo lo que es sostenibilidad, ¿no? Y nosotros, que estamos abocados acá en la parte ambiental, debemos de tener ese enfoque. Ustedes saben que nuestra especialidad es muy variable, amarra muchas otras partes de la ingeniería, y dentro de ello está pues que nosotros debemos seguir actualizarnos con todo eso. La otra importancia, jóvenes, es la prevención de los desastres naturales, ¿no? A través del monitoreo ambiental podemos predecir, podemos prepararnos si puede haber alguna inundación, alguna sequía, alguna tormenta. Por decir, en nuestro país, ¿quién lo hace? Lo hace Senami, ¿no? Senami, que se encarga de ver toda la parte del sistema meteorológico, climatologías, etcétera, instala estaciones meteorológicas en distintos puntos de nuestro país, y a través de esos monitoreos meteorológicos, ¿no?, a través de esa data, esa estadística que ellos hacen predicciones, que es cierto, ¿no? Pueden ser a veces predicciones que sí cumplen, pero también a veces nos damos cuenta, pues no, a veces uno predice, va a llover, pero al final está soleando, ¿no? Entonces, a la final es como su nombre dice, es una predicción, ¿no? Es una predicción en base a data, en base a estadística, en base a lo que viene pasando. Pero claro, últimamente, eh, como por ahí escuchaba decir una señora el otro día, el tiempo ya no es igual que antes, ¿no? Todo está cambiando, y efectivamente todo está cambiando. Antes
Los agricultores sabían en qué momento llovía, en qué momento había sequías, ¿no? Pero ahora ya no, ¿no? En el momento que ellos saben cuándo había sequías, se implementan aguas, está lloviendo, ¿no? Y cuando necesitan lluvia, está soleando, o sea, hay todo un cambio brusco, y eso es justamente por el tema del calentamiento global y otras cosas que vienen afectando, ¿no? A nuestro planeta Tierra. Entonces, el monitoreo ambiental es justamente importante por eso, ¿no? Y otros jóvenes, sin quitarle mayor importancia, es para el tema del cumplimiento normativo, ¿no? A través del monitoreo ambiental vamos a garantizar el cumplimiento de regulaciones y estándares de calidad ambiental, ¿no? Todo lo que se refiere a los estándares para poder manejar parámetros, para poder manejar límites donde vamos a, o donde va a predominar justamente la estandarización tanto para los cuerpos receptores, ¿no? Agua, aire, suelo, y también para lo que es la flora y fauna. En nuestro país, jóvenes, tenemos regulados a través de estándares de calidad ambiental, tenemos regulados el ECA agua, el ECA aire, el ECA suelo, el ECA ruido ambiental, ojo, otros se equivocan con el ruido ocupacional, son totalmente distintos. Y el último ECA que tenemos como regulatorio dentro de nuestro país, lo que son los ECAs de radiaciones no ionizantes, ¿no? Para el tema del sector eléctrico. Entonces, es importante y es clave todo eso, jóvenes, el por qué ayuda el monitoreo ambiental a estar dentro de estos puntos claves que se ven así. No es más, hace poco también veíamos, ustedes habrán escuchado ahora, jóvenes, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está creciendo bastante, ¿no? Está creciendo fuerte, ¿no? Ahora inclusive ya, yo me acuerdo hace un par de tiempo era solamente ChatGPT, creo ahora hay muchísimas inteligencias, ¿no? Pero hay que usarlo con el fin de tener una ayuda, ¿no? Hace poco nosotros estuvimos haciendo un dashboard, ¿no? Donde plasmábamos a través de la inteligencia artificial todos los monitoreos ambientales para hacer predicciones, para hacer modelamientos, para hacer visualización, ¿no? Que se note cómo esta data puede generar visibilidad para poder predecir todo ello. Entonces, esos jóvenes, igual, si se dan cuenta, la tecnología va avanzando, el mundo va cambiando y nuevamente adaptarse a esos cambios que tenemos, porque la ingeniería ambiental está dentro de esos cambios, ¿no? Dentro de lo que son cuerpos receptores, jóvenes, ¿por qué se llaman cuerpos receptores? Justamente porque su nombre lo dice, ¿no? Son cuerpos son cuerpos o elementos naturales que van a recepcionar el impacto, son los que recepcionan todo ese impacto, ¿no? Que se genera de manera natural o de manera antropogénica, ¿no? A lo largo de todo este tiempo. Tenemos al agua, al aire y al suelo, ¿no? Quien recibe y evidencia todos los impactos ambientales de las actividades antrópicas o naturales, ¿no? Entonces, por eso se llaman cuerpos receptores, ¿no? Y así como tenemos cuerpos receptores, también tenemos lo que son los estándares de calidad ambiental y los límites máximos permisibles, ¿no? Los ECAs y los LMPs. ¿Qué vienen a ser los ECAs y los LMPs, jóvenes? Ambos son indicadores de calidad ambiental que miden la concentración, ¿no? De sustancias que caracterizan, en este caso al ECA, a lo que es los cuerpos receptores. Hablamos del aire, el agua y el suelo. Mientras que los límites máximos permisibles caracterizan a dos cosas puntuales, a un efluente o a una emisión. O sea, hablamos algo que es generado de manera antropogénica. ¿Ya? En el tema de los estándares de calidad ambiental, jóvenes, se aplica directamente sobre los cuerpos receptores. Hay que tener en consideración que estos son obligatorios para poder diseñar normas legales, las políticas nacionales de nuestro país. Tener en cuenta también que si se supera un estándar de calidad ambiental, hay que tener en cuenta que estos jóvenes no representan un riesgo significativo para la salud ni el ambiente, ¿ya? Por tanto, no son objetos de sanción por la autoridad competente. O sea, si viene el OEFA y
hace una supervisión en campo y saca muestras y verifica que estás superando los estándares de calidad ambiental, te puede poner una medida administrativa, sí, te puede poner alguna otra condicionante, sí, pero no puede multarte porque los ECAs no son objetos de sanción por la autoridad competente, por si acaso. A diferencia de los límites máximos permisibles que se aplican directamente sobre los efluentes o emisiones, ojo, no sobre el cuerpo receptor. Al ser excedidos, hay que tener en cuenta que estas sí van a causar daño, por eso se llaman límites máximos permisibles. Si estas se exceden, causan daño a la salud, al bienestar humano y al medio ambiente. Hasta inclusive puede llegar a la muerte, claro que sí. Ponte jóvenes, ¿qué pasa si hay un derrame de cianuro en el río y ese río lo utilizan para riego? ¿Qué pasa si hay un derrame de mercurio y ese agua lo utilizan para riego? O por último, hay derrame de cianuro, mercurio, como hace poco hubo por la ciudad de Huancayo, si no me equivoco. Salió inclusive en la televisión y todo, donde había mineras estaban trabajando en la cabecera de Cuenca, de esa zona, y por ahí hubo un derrame de mercurio que a las finales terminó llegando aguas abajo, y aguas abajo habían piscigranjas. Murieron alrededor, no sé, 5.000, 8.000 truchas, no recuerdo bien. Entonces, generó el daño, por eso se llaman límites máximos permisibles. Acá sí, jóvenes, si hay una supervisión de parte de OEFA, ¿ya? Si OEFA viene, te supervisa, te fiscaliza y saca muestra y verifica que estás excediendo los LMPs, a lo que va a hacer el OEFA, te va a iniciar un proceso administrativo sancionador, o más conocido como el PAS OEFA. Ya, acá sí te van a sancionar, acá sí te van a iniciar un proceso administrativo. Ya, entonces, en resumen, los secas no son sancionables y no representan un riesgo significativo a la salud, mientras que los límites máximos permisibles sí son objetos de sanción por la autoridad competente y sí representan, ¿no? Sí representan un riesgo significativo a la salud, al bienestar humano o al ambiente en caso estos sean excedidos, ¿ya? En caso de estos sí sean excedidos. Entonces, jóvenes, ya hemos visto parte de las generalidades, parte de los monitoreos ambientales en sí. No sé si hasta acá alguien tiene alguna duda, consultas, preguntas, todo claro para poder continuar. Todo claro, jóvenes. Igual, pueden responder aunque sea en el chat o pueden activar el audio. Listo, Evelyn, todo claro. Ok, perfecto. Ya, entonces, ok, listo, Evelyn, está bien. Vamos a hablar un poco del tema del suelo ahora. Vamos a conocer un poco parte del concepto del suelo, la formación que tiene, los horizontes edafológicamente hablando, cómo se han formado, cuáles son las propiedades, ¿no? Y agentes que amenazan su calidad del suelo. Entonces vamos a hablar un poco sobre ello. Cuando nosotros hablamos del suelo, jóvenes, el suelo, ¿qué es el suelo? ¿No? El suelo viene a ser una porción superficial dentro de la corteza terrestre. Esta está constituida en su mayoría por residuos de roca provenientes de todos los procesos erosivos y otras alteraciones, tanto físicas y químicas, que conjunto con la materia orgánica, producto de la actividad biológica superficial, da a nacer lo que es el suelo. Es por eso que el suelo tiene propiedades físicas, propiedades químicas, propiedades biológicas, ¿no? Entonces, el escenario, el suelo, ¿no? También se denota como un proceso complejo, físico-químico, que inclusive puede llegar a albergar un ecosistema subterráneo de pequeños animales y abundantes microorganismos que impactan directamente en su fertilidad. Se dice, jóvenes, que los suelos
se forman por la destrucción de la roca y la acumulación de materiales distintos a lo largo de los ciclos, dando como resultado una disposición en capas bien diferenciadas, también llamadas horizontes, desde el punto de vista edafológico. ¿Ya? Entonces, el suelo, así como el agua, así como el aire, jóvenes, juega un papel muy importante, ¿no? Dentro de lo que es el ecosistema, dentro de lo que es el ambiente natural. Y si lo queremos ver como proyecto, mira, si hablemos un poco, salgo de esto. Si lo queremos ver como proyecto, mira, nosotros por decir que estamos abocados a todo lo que es minería, cuando sacamos a relucir un proyecto nuevo, ¿no? Para el sector minero, el suelo juega un papel muy importante porque el suelo es quien va a determinar justamente el tipo de instrumento de gestión ambiental que hay que elaborar para poder diseñar todo ello. Este suelo, jóvenes, no, van a ser explotados. Ustedes saben que minería, ya sea tajo abierto, minería subterránea, uno de los principales elementos que primero se empieza a disturbar es el suelo, ¿no? Y luego, una vez de esa disturbación, esto impacta en el agua, impacta en el aire, ¿no? Porque si yo muevo el suelo, genero polución o genero eh, lo que son material particulado, altera a la atmósfera. Si yo muevo el suelo, puedo romper una napa freática de manera subterránea y altero la calidad del agua subterránea, valga la redundancia, ¿no? Entonces, el suelo es uno de los primeros elementos que se empieza a disturbar en los proyectos mineros. Es por eso que dentro de la matriz de aspectos e impactos ambientales que se realiza para poder elaborar lo que es el estudio de impacto ambiental, la mayor importancia que se da es justamente al suelo, ¿no? Porque el suelo justamente juega ese papel. Y no solamente ahí, jóvenes, ¿no? Dentro de este proceso minero, ¿no? Y extraes el mineral, procesas el mineral, lo vendes, etcétera. Y llega una parte donde llega el cierre de la mina, porque ya no hay más mineral, ¿no? Pero ojo, ese es el cierre operativo. O sea, se le dice cierre de minas porque, claro, ya no hay mineral, no hay operación, no hay producción, todo el mundo agarra, como se dice, sus cosas y se va. Pero ojo, ahí termina el proceso minero, claro que no. Ahí más bien comienza para nosotros los ambientales, ¿qué es lo que vamos a hacer dentro de poder manejar adecuadamente el plan de cierre, ¿no? O el tema de la rehabilitación o restauración ambiental. Mira, nosotros que ahora nos abocamos al tema de remediación, al cierre de minas, cierre de pasivos, remediación ambiental, restauración, el suelo es uno de los elementos más importantes que tenemos que tomar en cuenta porque hay que rehabilitar suelo. ¿Cuál es el objetivo de un cierre de minas, jóvenes? El objetivo de un cierre de minas es dejarlo en las mismas condiciones o mejoradas. Pero para yo poder dejarlo, quizás no igual, pero sí mejorada, necesito suelo. Necesito fortalecer ese suelo. Necesito darle fertilidad a ese suelo. Porque a veces encontramos pues áreas que ya han sido degradadas, donde se ha descargado desmonte, donde se ha descargado relave, etcétera, donde ha discurrido aguas ácidas. ¿Y cómo yo recupero esos suelos? Suelos que han tenido derrame de hidrocarburos, ¿verdad? Entonces, el suelo juega un papel muy importante. Más se debe de cuidar porque al final, en el cierre de minas, es donde utilizamos la mayor cantidad de suelos o recuperamos la mayor cantidad de suelos. ¿Ya? Entonces, es clave el tema de los suelos en minería. Así como el agua y así como el aire, ¿no? Claro eso. ¿Cómo se forma el suelo? ¿Alguna vez alguien se ha preguntado cómo se forma el suelo, jóvenes? Si nos vamos a la peogénesis, que es un proceso lento y continuo que transforma la roca madre en un cuerpo vivo y estructurado, vamos a tener este esquema. Yo tengo a la roca madre, que es un material geológico de origen, base mineral del futuro suelo. Esto pasa por un proceso de meteorización, donde la roca se fractura y descompone por acción del clima y el tiempo, ¿no? Y esto a través de la actividad biológica, ¿no? A través de los microorganismos y raíces,
colonizan el material aportando materia orgánica. Y eso a su vez hace que se forman los horizontes y estas se empiezan a diferenciar por capas superpuestas con propiedades totalmente distintas. La pregunta es, ¿y cuánto tiempo forma en tardarse, o cuánto tiempo, más o menos, en promedio, jóvenes, miren, en promedio, para poder tener 0,5 centímetros de suelo, tiene que pasar alrededor de 1000 a 1500 años? Porque este proceso edafológico de pedogénesis es un proceso lento. No es que, a ver, yo acá ya quiero que se forme el suelo, voy a esperar 2 años y ya tengo suelo. No, o sea, mira, ya tengo que esperar más de 1000 años, no sé si no llegamos ahí, imagínense. Tengo que esperar más de 1000 años para yo poder tener 0,5 centímetros de suelo se ha habilitado en esa parte. ¿Por qué? Porque la roca madre tiene que romperse, fracturarse, descomponerse, luego el clima y el tiempo tienen que jugar un papel muy importante. Los microorganismos también juegan su papel, ¿no? Aparte, para aportar esa materia orgánica, al final recién formar el suelo que nosotros ya normalmente vemos, ¿no? Cuando estamos en campo, ¿ya? Dentro de los horizontes del suelo, jóvenes, ¿no? Tenemos el horizonte O o el horizonte cero, que lo llaman otros. Este horizonte es la materia orgánica que está en superficie, es lo que vemos, lo que pisamos, ¿no? Para ser más exactos, es el topsoil que vamos a encontrar, ¿no? Acá hay restos vegetales que están en descomposición, hojas secas, etcétera. Luego tenemos un poco más abajo lo que es el horizonte A, que es una mezcla de materia orgánica humificada que contiene ya minerales, ¿no? Y a esta se le conoce como la capa más fértil, ¿no? Dentro de los horizontes del suelo. Luego tenemos el horizonte B, que está un poco más abajo, ¿no? Donde ya acá vamos a tener acumulación de arcilla, va a haber óxidos, va a haber minerales que van a ser lixiviados desde el horizonte A hacia la B por infiltración, ¿no? Entonces acá tenemos ya el tercer horizonte. Luego tenemos el horizonte C, que está mucho más abajo ya, donde el material parental está parcialmente alterado, hay poca influencia biológica, acá ya no se nota ya restos de microorganismos ni nada por ello, y la parte más baja, ¿no? La parte al final de todos los horizontes, encontramos al horizonte R, ¿no? Que viene a ser la roca madre, ya viene a ser la zona donde está consolidado, que aún no está meteorizado. Entonces, esa viene a ser el horizonte R, también conocido como el horizonte de la roca madre. Ahora, cuando nosotros, mira, ya les voy adelantando por acá, ¿no? Cuando nosotros tenemos este suelo, no necesariamente, jóvenes, todos los suelos presentan esta figura. Lo ideal es que presente esa figura, pero no necesariamente presenta esa, porque si alguien me dice, ingeniero, ¿ya qué centímetro ya se encuentra el horizonte A, el horizonte B o el C? Es diferencial, joven. En algunos casos se encuentra a 5 centímetros, en otros a 10, a 15, a 30, dependiendo también cómo está, ¿no? Cómo se encuentra ese tipo de suelo. Ahora, ¿qué pasa si en este suelo, ¿no? Que yo tengo, derramo hidrocarburos? No sé, se me derrama un balde de aceite, que es lo común que sucede en minería. O sea, si tú te vas al área de mantenimiento mecánico, todos los días, jóvenes, todos los días hay derrames de hidrocarburos en ese suelo. Todos los días, ¿ya? No hay ni un día, no salvo, pucha, no sé si hace un buen manejo, no lo sé. No hay ningún día que no haya derrame de hidrocarburos en ese suelo, en el área de taller de mantenimiento mecánico. La pregunta es, ¿y eso cómo afecta? Entonces, para esos jóvenes se necesita hacer una calicata, se necesita saber hasta dónde ha llegado la infiltración, esa fuente contaminante, ese hidrocarburo que ha derramado, hasta dónde ha llegado. En algunas veces hemos encontrado que solamente ha afectado el horizonte O, el topsoil, que es lo mejor que puede suceder. En algunas otras veces hemos visto que la infiltración ha llegado más abajo, al horizonte A, al horizonte B, uno que ya es más criminal, ha llegado hasta el horizonte C. ¿Y por qué les digo criminal, jóvenes? Porque hay que retirar todas estas capas. Hay que retirar todo este material por donde ha infiltrado el contaminante.
ese suelo ya perdió toda su fertilidad hasta acá. Sus microorganismos han muerto, producto de este contaminante. Entonces, lo que yo necesito para poder darle fertilidad nuevamente a este suelo, tengo que tratar ese suelo, tengo que retirar todo este suelo. Entonces, hay una metodología, jóvenes, justamente para hacer ello. ¿Ya? Entonces, pero es clave saber los horizontes del suelo, claro que sí, porque a raíz de eso yo voy a hacer esos, ¿no? Los muestreos. Muestreos puntuales, básicamente horizonte O, el horizonte A máximo. Muestreos de profundidad hasta la B, hasta la C. Muestreos de nivel de fondo, igual B, C. Muestreos de comprobación de la remediación, eso sí, inclusive sería hasta la R, ¿no? Para saber cómo ha sido el proceso de remediación por capas en todo este suelo que está remediado. ¿Ve? Entonces, es clave saber eso. Es importante saber eso. ¿Ya? ¿Cuáles son, jóvenes, las funciones de ese suelo? Los suelos aportan servicios ecosistémicos que sostienen la vida en la Tierra. Una de sus funciones es crear soporte biológico, otros sirven como filtración de agua, otra función del suelo es que es un ciclo de nutrientes, por eso que el suelo tiene fertilidad. Pero esos, jóvenes, hay que también saber manejarlo, ¿no? Porque, a ver, el informe de OEFA del de todo el año 2025, ¿no? Que lo sacan a principios, los primeros días de este año 2026, indicaba que una de las actividades en nuestro país que degrada en mayor cantidad o afecta negativamente en mayor cantidad al suelo es la agricultura. Y alguien puede decir, pero ¿por qué la agricultura? Es que justamente, jóvenes, en la actualidad que vivimos, en los años que estamos, la agricultura básicamente juega a través del aceleramiento. Queremos acelerar ese proceso, ¿no? Ese proceso natural que demora un producto desde que se siembra hasta que se cosecha. Pero con tal de poder acelerar eso, ¿qué utilizamos? ¿No? Fertilizantes, insecticidas, pesticidas. Entonces, todo eso, jóvenes, si bien es cierto, acelera este proceso, pero lo que tú no te estás dando cuenta es que estás matando la fertilidad del suelo, estás matando ese ciclo de nutrientes del suelo. Ese suelo puede ser fértil 2, 3, 4, 5 años, pero después ya no te va a producir lo mismo. ¿Por qué? Porque no le estás remediando, no le estás haciendo un tratamiento adecuado. Estás utilizando agroquímicos a montón y lo que estás haciendo es estás matando todos los nutrientes que tiene ese suelo. Ahora, ahí se puede hacer algo, claro que sí, jóvenes. El suelo es tan rico que a través del compostaje, a través del biol, ¿no? Que es el abono líquido, etcétera, a través de los residuos orgánicos, este suelo recupera su fertilidad. Pero claro, esto tiene un proceso, ¿no? Esto tiene un proceso. Otra función del suelo, jóvenes, es que sirve como hábitat de varios organismos vivos, la producción de alimentos, y es uno de los reguladores climáticos en diferentes zonas, más que nada en las zonas altoandinas, ¿no? Entonces, esas son las funciones del suelo que juegan un papel muy importante sobre él. Así como hay funciones, jóvenes, también hay propiedades del suelo, ¿no? Y esto nos interesa, claro que sí, porque justamente a través de estas propiedades es lo que nosotros pues vamos a tener en cuenta para los monitoreos ambientales, ¿ya? ¿Cuáles son las propiedades físicas del suelo? Las propiedades físicas del suelo, jóvenes, uno de ellos es la textura. A través de la textura yo puedo determinar, ¿no? Si es arcilloso, franco arcilloso, si es un suelo franco, entonces puedo determinar el tipo de suelo. Y a través de esa determinación yo voy a saber si este suelo tiene nutrientes o no tiene nutrientes. La estructura, ¿no? La estructura también es clave. El color, tenemos suelos color marrón, color amarillo, marrón claro, marrón oscuro. La porosidad, que es otra propiedad física, la aireación, la profundidad, ¿no? Entonces yo creo que no está cajón es la densidad del suelo, que también es clave en temas de remediación, por decir.
¿no? ¿Y por qué en temas de remediación, por decir jóvenes? ¿Cuál es la fórmula de densidad? Masa sobre volumen. Entonces yo ya tengo la masa, tengo la densidad del suelo, tengo la masa, y lo que yo necesito saber es cuánto necesito de ese suelo para todo el volumen que voy a remediar. ¿Ves? La densidad juega un papel importante en remediación. Las propiedades químicas de ese suelo, tenemos el pH del suelo. En algún momento alguien me decía, ingeniero, pero ¿cómo se le mide el pH al suelo? Si el pH, por lo general, la conceptualización es que el pH mide el grado de acidez o alcalinidad de cualquier elemento líquido o semilíquido. Y el suelo no es ninguno de ellos. Para eso, jóvenes, hay metodologías. No, bueno, ahora existe inclusive ya máquinas que tú solamente lo pones en el suelo, ¿no? Lo incrustas y ya automáticamente, ¿no? Automáticamente te bota cuánto es el pH del suelo. Pero claro, antes no era tanto así, ¿no? Lo que se hacía antes, jóvenes, era que tú cogías una muestra de suelo y a esa muestra le agregabas agua destilada, desionizada, agitabas, movías, homogenizabas y ahí recién le medías el pH a ese elemento semilíquido. Ese pH que te botaba era el pH del suelo, ¿no? O sea, había todo un procedimiento. Ahora no, pues como les digo, ahora existe, ahora no, inclusive a nosotros también hace poco que adquirimos un equipo que simplemente lo ponemos en el suelo, lo incrustamos y automáticamente nos bota el pH del suelo, ¿no? Es una maravilla la tecnología. Tenemos la capacidad de intercambio catiónico, la conductividad eléctrica es clave. Mientras mayor conductividad eléctrica existe es porque hay presencia de metales en ese suelo. Mientras menos presencia de conductividad eléctrica hay menos cantidad de metales en ese suelo. Las propiedades biológicas, tenemos a la materia orgánica, la macrofauna, la microfauna, que juegan un papel muy importante. A través de esto se dan ecosistemas en toda esa zona, ¿no? Entonces, ese suelo, jóvenes, tiene justamente esas propiedades. Y eso del pH que les mencionaba hace un momento, si bien es cierto, jóvenes, el pH del agua, ¿no? Su rango entre 6.5 a 8.5, que es el ideal, en minería es de 6 a 9. En temas de suelos, ya la oscilación es un poco distinta, ¿no? Porque ¿cuál es el rango óptimo para cultivos, por decir? Es de 5.5 a 7 de pH. ¿Ve? Pero alguien puede decir, ingeniero, pero 5.5 ya es ácido, ¿no? Perfecto, o sea, de acuerdo al concepto es ácido, pues no, porque 7 es el neutro, 7.1 y es alcalino y 6.9 y es ácido. Entonces, pero el rango idóneo para un pH, para un suelo apto para cultivo es de 5.5 a 7 pH. Y ahora, ¿por qué les mencionamos eso, jóvenes? Porque en minería bastante jugamos con esos números. Cuando nosotros hacemos remediación de suelos, cuando le damos fertilidad nuevamente a esos suelos, recuperamos todos esos suelos alterados, porque ojo, nosotros en el cierre de minas y la remediación, ¿cuál es el objetivo? ¿Solamente remediarlo? No, sino es darle usos alternativos. Y parte de esos usos alternativos es que la población utilice esas zonas que están siendo remediadas para sus diferentes actividades que van a hacer, ¿no? Entonces, lo que nosotros garantizamos es que el pH de ese suelo no esté en un pH óptimo entre 5.5 a 7 pH. Por lo general nosotros utilizamos 6.5, 6.8, ¿no? Que está dentro de ese rango. ¿Por qué? Porque en este rango muchos procesos químicos, ¿no? Se realizan en lo que es el tema del suelo y afectan directamente la disponibilidad de nutrientes para el tema de las plantas. Entonces, lo que sí nosotros consideramos es el uso y sembrío, perdón, el sembrío y el uso de plantitas de tallo corto. ¿Ya? ¿Por qué no tallo largo, jóvenes? Porque yo tengo el contaminante encapsulado, la parte baja. Si es una plantita de tallo largo, lo que va a hacer es romper las capas, llegar a la carga contaminante y empezar a liberar toda la fuente de contaminación. Y eso es lo que no queremos, ¿no? Entonces, se le dice al agricultor, se le capacita a la población que va a hacer uso de estas zonas que nosotros remediamos para que tengan en consideración eso. Entonces, jóvenes, el pH del suelo
juega este papel importante, ¿ya? Recuerden que el óptimo es de 5.5 a 7. Y dentro de lo que son las fuentes o los agentes contaminantes del suelo, jóvenes, ¿ya? Hay muchos agentes contaminantes, yo creo que acá están algunos. Uno de ellos son las prácticas agrícolas deficientes. Lo que les mencionaba hace un rato, el tema del uso de agroquímicos en exceso, eso es malo. Y peor es malo si es que después de haber usado eso, no fertilizas nuevamente tu tierra, no fertilizas nuevamente tu suelo, lo dejas pensando que eso te va a durar años, año tras año, y no es así. Ese es un agente contaminante del suelo. La gestión inadecuada de residuos sólidos, igual, jóvenes, todavía existen en nuestro país bastantes zonas donde se están volviendo botaderos de residuos. La gente falta de cultura, falta de educación, en vez de desecharlo adecuadamente, lo que hace es tirarlo en una zona, ve el otro, el vecino lo ve, la otra vecina lo ve, lo junta y al final se genera un botadero. ¿Y qué hace ese botadero o esa disposición inadecuada de residuos sólidos? Genera contaminación directa al suelo, porque se generan lixiviados, se generan vectores, entonces, un montón de cosas. Otro agente contaminante es el almacenamiento inseguro de lo que son residuos peligrosos. Los residuos peligrosos, jóvenes, tienen que estar en ambientes aislados, en zonas donde tienen plataformas que están impermeabilizadas, ¿no? No deben estar colocadas directamente en el suelo porque cualquier evento no deseado, derrame, rotura, filtración, va a afectar negativamente el suelo. Los lixiviados de vertederos no administrados, eso también, jóvenes, ¿no? Por decir, en el tema de los camales, hace poco el OEFA sacaba una visita que hizo acá por Lima, a uno de los camales clandestinos que está por la zona de Lurín al fondo. Y todos los jóvenes, lo que mataban a los animales, lavaban sus pozas, todo al final se iba discurriendo por el suelo y al final se emposaba en una zona y empezaba a filtrar. Entonces, un vertedero no administrado, ¿no? Mal administrado por todos los lixiviados que se han generado. Y el vertido, jóvenes, de residuos domésticos, industriales y mineros, ¿no? Que afectan directamente al suelo, ¿no? El tema por sí de los desmontes, los relaves, etcétera, que son tiradas directamente al suelo. Por eso que se hacen estudios previos para verificar dónde va a ser la desmontera, dónde va a ser la relavera. Esta relavera tiene que estar impermeabilizada para evitar el contacto del material contaminante con el suelo de manera directa. Entonces, hay varios estudios que se tienen que realizar previo a ello, ¿no? Y bueno, y hay muchos más agentes contaminantes, solamente yo creo que estos son los principales que se ha considerado para poder tener en cuenta. ¿Ya? Y ahora sí, jóvenes, entramos a, una vez haciendo toda la premisa, para poder hablar un poco sobre el monitoreo de la calidad del suelo, cuáles son las definiciones claves que hay que tener en cuenta, cuál es el marco normativo peruano que rige nuestro país y cuáles son los estándares de calidad ambiental del suelo. ¿Ya? Cuando hablamos de monitoreo de calidad de suelo, jóvenes, ya de manera directa, vamos a ver que es un proceso que se va a encargar de evaluar y registrar las condiciones y características del suelo a lo largo del tiempo, para poder determinar la salud del suelo, su capacidad de soportar funciones como el crecimiento de las plantas, la filtración de agua y la actividad biológica. Es esencial para la gestión sostenible del recurso del suelo, la agricultura, la conservación del medio ambiente y la prevención de la contaminación. Como ustedes pueden ver acá, ven, se está sacando una muestra de suelo, se está utilizando de manera adecuada los equipos, tenemos una fuente donde se saca la muestra, tenemos un tazón donde nos va a servir como cualquier tipo de contención de derrame o algo en el suelo, porque yo tengo un recipiente donde voy a guardar ese suelo, voy a recolectar la muestra de suelo. Hay que tener las condiciones claves, ¿no? De los equipos o los implementos que hay que utilizar para evitar cualquier contaminación cruzada de ese suelo,
no agarrarlo directamente con la mano, sino con guantes nitrilo, ¿no? Etcétera. Entonces, hay varias condiciones que ahora pues vamos a estar definiendo dentro de lo que es el monitoreo de calidad de suelo, ¿ya? Las palabras claves que vamos a encontrar en lo que es el monitoreo de calidad de suelo, jóvenes, vamos a tener en cuenta al área de potencial interés, también conocido como el API. El área de potencial interés, jóvenes, lo vamos a encontrar en el vocabulario de lo que es monitoreo de suelo a cada rato. Estas vienen a ser áreas identificadas durante la fase de identificación, valga la redundancia, en las que existen inicios o evidencias de contaminación de suelo, sobre las cuales se realizarán las labores de muestreo. Entonces, jóvenes, cuando yo estoy en una zona, lo que tengo que hacer en principio es ubicar dónde está el área contaminada, dónde está la posible área contaminada, ¿no? Entonces, una vez que yo determino, lo que yo voy a hacer es mapear esa zona y separar esa área, ¿no? Por eso se llama área de potencial interés, porque en esa área se supone que está la mayor fuente contaminante o la mayor contaminación de suelo que se está dando. Una vez que yo determino cuál es el API, cuál es el área de potencial interés, ahí recién tengo que determinar y tengo que saber qué cosa está contaminando ese suelo, o sea, cuál es el contaminante, ¿no? Entonces, por eso que es otra definición clave dentro del monitoreo del suelo al contaminante. ¿Y qué es el contaminante, jóvenes? Puede ser cualquier sustancia, por lo general, en sus mayores es una sustancia química de potencial interés que es susceptible de causar algún efecto nocivo para la salud de las personas o el ambiente y que va a estar asociada a diferentes actividades antrópicas desarrolladas en el sitio donde se está realizando el estudio. Entonces yo necesito saber cuál es ese contaminante que está generando alteración a la calidad de ese suelo, ¿no? Entonces, son términos que vamos a ver bastante. Otro término clave son cuáles son esas fuentes de contaminación, ¿ya? O también llamadas fuentes primarias de contaminación, que comprende cualquier componente, puede ser una instalación, puede ser una actividad antropogénica, que puede liberar contaminantes al medio ambiente. Por ejemplo, una chimenea es una fuente de contaminación, porque claro, uno dice, pero la chimenea bota gases y material particulado y se va a la atmósfera. Claro, se va a la atmósfera, pero el material particulado que queda, ¿no? Propio por la densidad un poco que tiene, cae y llega al suelo y se contamina el suelo. Otra fuente de contaminación, no sé, se han escuchado el tema, lo que siempre sucede, derrame de petróleo en la Amazonía peruana, o el derrame de petróleo ahí en la refinería, la Pampilla, por si que está en Ventanilla, en Lima, etcétera. Entonces hay diferentes fuentes de contaminación, joven, ¿ya? Lo que se requiere es saber cuál es esa fuente primaria que ha ocasionado dicha contaminación. Luego otra palabra que vamos a encontrar bastante es el nivel de fondo, ¿ya? ¿Qué viene a ser el nivel de fondo? El nivel de fondo, jóvenes, viene a ser la concentración de origen natural de una o más sustancias químicas, ¿no? En los componentes ambientales que pueden incluir el aporte de fuentes antrópicas no relacionadas al sitio de estudio. Es por eso que cuando hacemos remediación ambiental, por decir, o hacemos cierre de minas, lo que nosotros hacemos, jóvenes, es hacer calicatas de nivel de fondo, o sea, conocer hasta dónde está el material contaminante impregnado en ese suelo. Ese nivel de fondo requiere, como les decía hace un momento, hacer calicatas. Ya requiere hacer excavaciones, que por lo general es 1 metro de largo por 1 metro de ancho, y puede ser 60, 80, 1 metro, 1 metro y medio, hasta 2 metros, inclusive hemos llegado algunas veces, me acuerdo, haciendo muestreos de nivel de fondo, porque queremos conocer hasta dónde ha llegado esa carga contaminante. Y el otro, jóvenes, que vamos a escuchar bastante, son los sedimentos. Ya los sedimentos que vienen a ser material no consolidado depositado por procesos fluviales o marinos recientes que se encuentran permanente o temporalmente bajo el espejo de cualquier agua superficial.
Los sedimentos en suelos es clave, jóvenes, porque nos van a ayudar a determinar a lo largo del tiempo cómo es que esa zona se ha ido impactando, cómo es que esa zona se ha ido alterando. Entonces, es esencial hacer un muestreo de sedimentos para conocer a lo largo del tiempo cómo ha sido el comportamiento de ese suelo que se quiere muestrear en esa zona. Entonces, estas son algunas definiciones que vamos a tener en cuenta con respecto al marco normativo ya de la calidad de lo que es el decasuelo, jóvenes. Todo nace en el año 2013. Antes en nuestro país no teníamos el ECA-suelo, solamente había ECA-agua y ECA-aire. En el 2013 sale la primera reglamentación, la primera norma que aprueban los estándares de calidad ambiental del suelo. Me acuerdo en ese año, jóvenes, salió una listaza, una lista bien grande, bastantes parámetros, muchos, que empezaron a cuestionar que hay algunos parámetros que no tenían nada que ver, no tenía alguna similitud con los trabajos que se desarrollaban en nuestro país. Porque claro, por lo general, los ECAs siempre han sido tomados como referencia de las cepas americanas o las cepas canadienses. En este caso fue lo mismo para el ECA suelo, ¿no? De los cuales, pues, una vez que se publica, entró en tema de prueba para verificar cómo va. En el año 2014 se dictaron disposiciones complementarias, ¿no? Luego sale también el año 2014 a través de una resolución ministerial, lo que es la guía de muestreo de suelos y la guía para los planes de descontaminación de suelos, los famosos PDS, ¿no? Luego en el 2015 sale lo que es la guía ERSA, ¿no? Para la evaluación de riesgo de la salud ambiental en tema de suelos. Luego en el 2016 se actualizan los métodos de ensayo para los parámetros seca-suelo, ¿no? Y en el 2017, jóvenes, ¿no? A través del Decreto Supremo número 011-2017, que lo tenemos vigente hasta ahora, se aprueban los nuevos estándares de calidad ambiental para el suelo, nuevos parámetros, y deroga las normas anteriores, ¿no? Las normas previas. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que si comparamos el ECA suelo de 2013 con el ECA suelo de 2017, se han eliminado bastantes parámetros, se han quitado muchos parámetros que, claro, no tenía correlatividad con las actividades que desarrollamos en nuestro país, ¿ya? Ahora, en la actualidad se mantiene vigente la 011-2017 MINAN, ¿no? Que habla sobre el ECA suelo, que ahora lo vamos a ver. Y también en ese año, jóvenes, de 2017, a través del Decreto Supremo 012, ¿no? Se aprueban los criterios para la gestión de sitios contaminados. ¿Cuáles son los criterios que se tienen que utilizar para poder gestionar o poder elaborar mis PDS, mis planes de descontaminación de suelos, ¿no? A través de la gestión de sitios contaminados? Y también salen las guías técnicas, ¿no? Que son nuevos instrumentos en elaboración y regulación sectorial. Entonces, jóvenes, todo eso, ¿no? En base evolutivo del ECA suelo, ¿no? Cómo desde el 2013 se lanza y hasta la fecha, pues cómo se mantiene vigente, ¿no? Con respecto al último ECA suelo del año 2017, ¿ya? Ahora, recuerden también, jóvenes, que el ECA suelo establece el nivel límite de concentración de una sustancia en el suelo, ¿no? En este caso en el cuerpo receptor, que no representa riesgo significativo para la salud de las personas ni para el ambiente. Si hay alguna sustancia no regulada, ¿no? Para el caso de sustancias no reguladas en el ECA suelo, estas se pueden aplicar estándares internacionales. ¿Qué quiere decir, jóvenes? Si yo hago un muestreo del ECA suelo y hay un elemento que no está en el ECA suelo, lo que puedo hacer es tomar como referencia las cepas americanas o las cepas canadienses. Ojo, pero solo como referencia. Sea sancionable, no es sancionable. ¿Por qué? Porque esa es una referencia para sustancias no reguladas. Pero claro está
que una vez que quizás el OEFA determine si hay sustancias no reguladas, ¿no? Puede considerar a través del Ministerio del Ambiente que estas normativas se actualicen para poder considerar dichas sustancias que no han estado reguladas, ¿no? En los parámetros del ECA que se encuentran vigentes. ¿Se puede hacer eso? Sí, se puede hacer eso. ¿Qué pasa si se supera el ECA? Es una pregunta que hace rato sí les explicaba, ¿no? Hace un momento les comentaba. Si se supera el ECA, si bien es cierto, este es un indicador de la necesidad de continuar con la evaluación del sitio. Si se supera el ECA, no es eh, sujeto de sanción. Ya recuerden eso, no es sujeto de sanción. Esto no pone en riesgo la salud de las personas, ¿no? No pone en riesgo la salud de las personas. ¿Qué más? Estas no son sancionables, ¿no? Pero sí te pueden dictar alguna medida administrativa, te pueden dictar algo, pero no son sancionables. Y dentro de las acciones de remediación, jóvenes, ya dentro de las acciones de remediación, de ser el caso, ¿no? De ser el caso, se ejecutan para proteger la salud de las personas, ¿no? Y el ambiente siempre en cuando al que requiera algunas acciones de remediación. Por lo general, minería sí, ¿no? Minería, una vez que termina toda la operación minera, tienes que entrar a un proceso de cierre de minas. ¿Qué significa cierre de minas? Remediar todo lo que has alterado, recuperar zonas que han sido alteradas, recuperar los suelos que han sido alterados, etcétera. ¿Ya? Entonces, esos jóvenes con respecto a lo que es el ECA suelo. Ahora, ¿qué parámetros contempla el ECA suelo? El ECA suelo, ¿no? Está contemplado en principio por compuestos orgánicos, ¿no? Que se miden en miligramos por cada kilogramo en peso seco. ¿Ya? ¿Cuáles son los compuestos orgánicos, jóvenes? Los compuestos orgánicos son los famosos BETEX, benceno, tolueno, ¿no? Etilbenceno y solueno, naftaleno, el benzopireno, la famosa fracción de hidrocarburos, ¿no? El F1, F2, F3, eso de ahí es clave para el tema de derrame de hidrocarburos, los bifenilos policlorados, ¿no? Etcétera. Eso con respecto a lo que son los compuestos orgánicos. Ahora, si se dan cuenta, estas se dividen, ¿no? Para diferentes tipos de suelos. Tenemos para suelos agrícolas unos valores, para suelos residenciales, ¿no? O suelos de parques, otros valores, y para suelos comerciales o industriales. ¿Ven? Nosotros, por decir de minería, ¿qué tomamos en cuenta cuando hablamos de casuelo? Esta última columna, porque nuestro suelo, claro, no es comercial, pero sí nuestro suelo es considerado, catalogado industrial. ¿Mm? Por eso que nosotros tomamos esta columna en lo que es el ECA-suelo, bueno, lo que estamos en minería, ¿no? También tiene sus componentes inorgánicos. Ya el ecasuelo, tenemos al arsénico, al bario, al cadmio, cromo hexavalente, mercurio, plomo, cianuro libre. Igual, ¿no? Para suelos agrícolas, suelos residenciales y para suelos comerciales o industriales. Ya en este caso nosotros cogemos esto. Recuerden que esto, hay unos parámetros, estamos viendo los más representativos, los que entran, bueno, más o menos en el cuadro. Pero siempre hay que estar al tanto, ¿no? Sobre qué compuesto se quiere analizar, ¿ya? Y estos jóvenes, ¿no? Con respecto a lo que es la guía para el muestreo de suelos, ¿no? Es una guía, o sea, si alguien por ahí tiene alguna duda, por ahí no sabe o se ha olvidado cómo muestrear, por decir, eh, no sé, metales, ¿no? Ahí te indica en la guía cómo vas a muestrear. También si es un muestreo superficial, si es un muestreo puntual, si hay que hacer una calicata, acá te lo dirá. Y el otro, jóvenes, que tenemos como referencia, que es la guía para la elaboración de planes de descontaminación de suelos. ¿Ya? Entonces acá también en esta guía justamente nos va a ayudar para todas las empresas donde existe alguna contaminación o algún impacto
directamente al suelo, ¿no? Esta es una guía para poder elaborar un PDS, un plan de descontaminación de suelo, ¿ya? Dentro de lo que es su aplicación del ECA, jóvenes, para el suelo, ¿no? Dentro de lo que es la aplicación del ECA para el PDS, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Primero, hay que tener en cuenta la identificación. Hay que identificar y hay que conocer cuál es el área de potencial interés. Ahora, no solamente es un área, por si acaso, pueden haber más áreas, pueden ser más APIs. Puede ser el API 1, el API 2, el API 3, el API 4, dependiendo de la zona. Ahora, si quieres englobar todo, puede ser un API global, pero lo ideal es que diferencies cada área de potencial interés, ¿ya? Sobre la base de investigación histórica del sitio. Primero hay que identificar. Nosotros, por ser jóvenes, en minería, por lo general identificamos, ¿no? Zonas, el área de potencial interés mina y el área de potencial interés planta. O sea, mira, por sí ya son dos zonas grandes, ¿no? En lo que es mina, tenemos de cajón taller de mantenimiento eléctrico, taller de mantenimiento mecánico, luego tenemos a lo que es por ahí puntos de residuos, etcétera, ¿no? Identificamos las zonas que son susceptibles a poder generar contaminación del suelo. Y en la planta igual, ¿no? Chancado, molienda, flotación, son zonas susceptibles de poder generar derrames y contaminación directa al suelo. Tenemos APIs, o sea, tenemos diferentes áreas de potencial interés. No es que solamente existe un API a nivel general, no, lo puedes disgregar, sí, lo puedes disgregar. Una vez que has identificado cada área de potencial interés, lo que sigue es la caracterización. Hay que caracterizar, hay que determinar la magnitud, la extensión de la contaminación que has identificado, hay que saber qué parámetros involucra o están involucrados en esa contaminación, cuáles son las fuentes de contaminación que han originado esa alteración, cuál es el contaminante, ¿no? Entonces hay que caracterizar, joder. Yo ya tengo mi área de potencial interés, ya lo tengo caracterizado. ¿Y qué es lo que propones? Remediar. ¿Ve? Esa es la secuencia. O sea, mira, Juan, es en ejemplo sencillo. Esa es la secuencia para poder elaborar un PDS, para poder elaborar un plan de descontaminación de suelo. Una vez que tú ya entras a la remediación o propones la remediación, esta nos tiene que ayudar a eliminar o reducir los riesgos a niveles aceptables para la salud y el medio ambiente. Entonces, jóvenes, recuerden, si yo quiero elaborar un plan de descontaminación de suelos, en principio tengo que identificar el área de potencial interés. Una vez identificado, determino cuál es el contaminante, cuál es la fuente de contaminación, voy a caracterizar ese, esa carga contaminante. Y luego voy a proponer qué cosa, la remediación. Ingeniero, ¿y esto cómo se aterriza el monitoreo? Fácil, pues, jóvenes. A ver, primero identificas tu área de potencial interés, o sea, identificas la zona donde vas a ir a monitorear. Una vez que tú has identificado la zona o el área donde vas a monitorear, identifica la cantidad de APIs. O sea, ¿qué significa? Por cada API, yo voy a ir a monitorear ese punto. Como les decía hace un rato el ejemplo, mina y planta. En mina tengo 3 APIs, perfecto, tengo 3 zonas que tengo que ir a monitorear. En planta tengo 2 APIs, perfecto, tengo 2 zonas más que tengo que ir a monitorear. En total tengo 5 zonas, 5 áreas de potencial interés donde tengo que ir a muestrear, tengo que ir a monitorear para sacar muestra y determinar cuál es el contaminante, si está bien, está mal, si es supereleca, no lo sé, pero tengo que ir a monitorear. Una vez que ya conozco el área donde voy a monitorear, necesito hacer la caracterización, o sea, necesito hacer qué cosa, monitoreo. Porque yo para poder determinar la caracterización, o sea, yo quiero caracterizar ese contaminante, quiero saber primero qué contaminante es, qué fuente la ha generado y cuánto es la cantidad, tengo que monitorear. Tengo que sacar muestra, ya sea puntual, ya sea a través de una calicata, no lo sé, muestra superficial o muestra subterránea, no lo sé, pero hago el monitoreo en función de cómo está el API, ¿ya?
en función de cuál es el contaminante que quiero obtener o quiero saber, y mando al laboratorio, ¿no? Una vez que el laboratorio me emiten los resultados, una vez que el laboratorio ya me da los resultados, reviso los resultados, jóvenes, hago el análisis correspondiente, posiblemente lo que se va a hacer es comparar con el ECA suelo esos resultados, y de hecho que si hay alguna zona, ¿no?, que está contaminada ya con resultados fehacientes, con resultados que corroboran la contaminación, etcétera, lo que vas a proponer es la remediación. ¿Ve? Después de haber hecho el monitoreo con tus resultados, cuando ya tienes el informe final, lo que vas a proponer es la remediación. Este PDS, jóvenes, es el proceso de gestión de sitios potencialmente contaminados establecidos por la normativa ambiental vigente. Esa es la forma de poder elaborar un PDS, esa es la forma de cómo interviene el monitoreo de calidad de suelos para elaborar ese PDS, para poder identificarlo, poder caracterizarlo y poder proponer cuál va a ser la remediación sobre esa zona. ¿Ya? Esos jóvenes, ya, de manera paulatina, se tiene que dar sí o sí. Ahora vamos a ver un poco la planificación y ejecución del muestreo. ¿Ya? Acá hay algunas herramientas, el plan de muestreo, los tipos de muestreo según la guía del MINAM. ¿Ya? Según la guía de muestreo de suelos, jóvenes, en conformidad con el ECA Suelo, el Decreto Supremo 011-2007 MINAM, se establecen unos pasos para poder establecer un correcto monitoreo. ¿Cuál es? Primero, determinar la existencia de que exista contaminación en el suelo. Por eso se hace un API. O sea, determinar la existencia de contaminación en el suelo es indicar este es un área de potencial interés. Es un API. Segundo paso, determinar la dimensión, la extensión tanto horizontal y vertical de la zona contaminada o de la posible zona donde existe contaminación. Una vez que ya se han determinado las dimensiones, hay que determinar las concentraciones del nivel de fondo. O sea, hay que muestrear, jóvenes. Hay que muestrear y saber cuáles son las concentraciones y qué parámetros están dentro de lo que es la carga contaminada. Y cuarto paso, determinar si las acciones de remediación redujeron la concentración de contaminantes de acuerdo a las metas planteadas. ¿Y cómo yo corroboro, jóvenes, si es que la remediación ha sido efectiva o no ha sido efectiva? Hay una metodología dentro de lo que es el monitoreo de calidad de suelo, lo que es esta verificación de la remediación, jóvenes, me va a ayudar justamente a sacar una muestra y verificar si es que la zona remediada cumple o no cumple con lo establecido. ¿Ya? Para eso se llama verificación de la remediación. Dentro del plan de muestreo de suelos, para poder realizar cualquier tipo de muestreo, previamente se debe elaborar un plan de muestreo. Como todos los monitoreos, si yo quiero hacer monitoreo de agua, tengo que tener un plan de trabajo, un plan de muestreo, un plan de monitoreo de agua. Voy a monitorear aire, necesito ver un plan de muestreo de aire. Y para suelo lo mismo, necesito elaborar o tener un plan de muestreo de suelos, ojo, que contenga la información y la programación relacionada con los objetivos del muestreo que se deben definir de la siguiente manera. En principio, el área en la que se focalizará el muestreo, cuáles son los objetivos del plan de muestreo, cuáles son los tipos de muestreo según los objetivos definidos, cuál es la determinación de la densidad y posición de los puntos de muestreo, cuáles son los procedimientos de campo, los métodos de conservación de muestras y por último las necesidades analíticas a desarrollarse dentro del monitoreo de calidad de suelo. ¿Ya? Todo esto, jóvenes, como contenido mínimo, tiene que ir dentro de mi plan de muestreo. ¿Ya? Dentro de mi plan de muestreo mínimo tiene que ir todo este contenido. Por eso que la estructura del plan de muestreo, ¿no? Este es un ejemplo de cómo debe ser. Primero, datos generales, ¿no? Dentro de mi estructura,
va a tener mis datos generales, acá voy a tener el objetivo del muestreo, vías de acceso al sitio, ¿no? Para poder acceder al monitoreo, resumen de algún estudio previo que se da o se va a dar, la localización geográfica, la georreferenciación de los puntos de monitoreo. Recuerden que ahora todo se trabaja a través del UTM WGC 84, ¿ya? Otro, jóvenes, la delimitación de las áreas de interés, ¿no? Del API. Todo eso como dato general. Luego, jóvenes, entra lo que es la planeación y el procedimiento. Acá yo voy a tener el tipo, la localización y el número de puntos que voy a monitorear. Luego necesito saber a qué profundidades, si es superficial, semisuperficial, si es calicata y cuántos tipos de muestras. Luego, jóvenes, el equipo de muestreo de suelo. ¿Cuáles van a ser los equipos que vamos a necesitar para muestrear, ¿no? El suelo? Las medidas de calidad y de preservación, si es que se requiere, porque ojo, también se preservan algunas muestras de suelo, ¿ya? Ojo. ¿Y cuál es nuestro plan de salud, seguridad y cadena de custodia? Y como último, jóvenes, en la parte de anexos hay que ubicar un croquis general, unos planos de ubicación, tanto vial como planos de ubicación general, la imagen satelital del sitio georreferenciada, ¿ya? Planos de los puntos georreferenciados en UTM WG64. Acá pueden hacer desde lo más sencillo, googlear, hasta lo más desarrollado. Pueden utilizar ArcGIS, pueden utilizar QGIS. O sea, ahí hay que hacer un plano temático, un mapa temático de los planos de los puntos de georreferenciación de monitoreo. Y, jóvenes, la acreditación del laboratorio, ¿no? Todo lo que el laboratorio te envía, ¿no? Lo anexas, ¿no? Dentro de la estructura de plan de muestra. Ojo, la acreditación del laboratorio también se refiere a que todas las muestras, jóvenes, que van a enviar, tienen que ir a un laboratorio acreditado, tienen que ir a un laboratorio que tenga el logo de INACAL. Si el laboratorio, por más bueno que sea, no está acreditado, simplemente estas muestras no van a tener valor real, van a ser desechadas. Y peor aún, si estás en un tema de fiscalización y quieres presentar contramuestras y el laboratorio no se encuentra acreditado, te van a rechazar, jóvenes, los resultados de ese laboratorio. Como lo vuelvo a repetir, por más que el laboratorio sea bueno, si no está registrado en INACAL, todos esos resultados de esos monitoreos, ¿no? O todos los muestreos no van a tener valor oficial, por si acaso. Hay que asegurarse, porque ya ha pasado, ¿no? Bueno, ahora en realidad son pocos los laboratorios jóvenes que no están registrados, ahora ya la mayoría está registrada, pero siempre no hay que confiarse, porque por haber, puede haber uno de ellos que no se ha registrado, ¿no? Y aún así está, está realizando ensayos, ¿no? En laboratorio. Eso es por un lado, ¿ya? Eso es parte de la estructura del plan de muestreo. ¿Cuáles son las herramientas y materiales que hay que llevar para lo que es un muestreo superficial? Según la guía de muestreo, para la toma de muestras superficiales se pueden aplicar sondeos manuales. Este sistema es relativamente fácil, rápido y de bajo costo, siendo posible extraer con esta técnica muestras compuestas de varios sondeos. Para eso puedo utilizar espátulas, también llamadas scoops, muestreador de núcleos, que es un soil core sampler, barrenos y tornillos muestreadores, ¿no? Entonces, ¿qué hacen estos barrenos? Mira, si se dan cuenta, jóvenes, solamente es 20 a 25 centímetros. Se conectan estos tipos de barrenos en la parte inicial de este muestreador. Y lo único que se hace, jóvenes, es girar hasta que entre toda esta parte. ¿No? Y al final, una vez que lo retiras, salen este tipo de muestras, ¿no? Retiras el recipiente o el barreno, ¿no? Cuidadosamente, retiras las muestras. Por lo general, los 5 o 10 centímetros se desechan por no ser representativo
y lo demás sí va a la bolsa Ziploc para que esto pueda ser llevadas al laboratorio y ser analizadas, ¿no? Ahora, lo que también se considera, jóvenes, ¿no? Para lo que son muestreos ya a profundidad, porque esto de acá era para superficie, cuando es un sitio potencialmente contaminado y puede existir una distribución espacial en profundidad de las sustancias contaminantes, el resultado de la interacción entre las características del suelo y las propiedades de las sustancias pueden variar. Por eso, para los muestreos de profundidad, es esencial que el muestreo refleje también la posibilidad, variabilidad espacial, tanto en profundidad de las sustancias contaminantes como las decisiones tomadas, que pueden o no resultar adecuadas si es que éstas se ignoran. Entonces, para los muestreos de profundidad, jóvenes, ¿no? Voy a necesitar un equipo que posiblemente va a perforar esa cierta zona o esa cierta área de potencial interés. Estas pequeñas lámparas o paletas pequeñas se van a tener para poder ir sacando poco a poco una muestra de lo que va retirando el equipo y llenarlas dentro de lo que es la bolsa Ziploc para su posterior análisis en laboratorio. Entonces, jóvenes, tengan en cuenta que hay dos tipos de muestreo, ¿no? Tanto el superficial como el muestreo a profundidad. Dentro de lo que también es bueno, es importante mencionar, jóvenes, son los CPPs de campo. Todo personal que va a lentes de seguridad, ojo, guantes de nitrilo para evitar cualquier contaminación cruzada, casco de seguridad, tapones o orejeras siempre en cuando la zona es ruidosa, ¿ya? Si la zona no hay presencia de ruido, no es necesario tener tapones. Ropa de trabajo, considerándose manga larga, ¿ya? Por el tema de los rayos solares. Zapatos de seguridad punta de acero, ¿ya? El bloqueador solar que ahora se ha vuelto parte de los equipos de protección personal jóvenes, antes no era considerado, ahora sí es considerado por la radiación que existe, jóvenes, ¿no? Si bien es cierto, puede estar nublado, pero la radiación puede ser alta y estar expuesto a radiaciones muy altas tranquilamente puede causar daños a la piel. En el peor de los casos, cáncer a la piel, ¿no? Y el chaleco, cositas reflectivas para cualquier tipo de presencialidad, si es que por ese lado hay paso de alguna movilidad de buses, camiones, camionetas, etcétera. ¿Ya? El equipo de protección personal, jóvenes, es clave también en la zona de campo. ¿Cuáles son los tipos de muestreo de suelos? Ya, ahorita vamos a ver un poco al detalle. Por allá les voy diciendo, a ver, los tipos de muestreo de suelos es el muestreo de identificación, en principio, como su nombre lo detalla, un muestreo de identificación es principalmente para verificar o identificar el área de potencial interés. Identificar de manera preliminar la existencia de contaminantes que existen en el suelo, ¿ya? Muestreo al detalle, jóvenes, ya este muestreo al detalle ya es un muestreo que requiere un poco más de técnica. Este muestreo necesita ser con muestras compuestas, ya no solamente un punto, sino pueden ser varios puntos. Muestreo de nivel de fondo. Este muestreo de nivel de fondo, jóvenes, ya es cuando se realizan calicatas, ya no solamente para verificar la parte superficial, sino hacia dónde se ha infiltrado la carga contaminante. Y esto es lo que les decía hace un rato, el muestreo de comprobación de la remediación. Pues si yo he remediado ya la zona y he realizado la remediación de la zona, jóvenes, pues en nuestro caso, ¿no? Donde yo trabajo, no que hacemos remediación ambiental, cierre de minas, cierre de pasivos ambientales, entonces nosotros empleamos bastante este tipo de muestreo, muestreo de comprobación de la remediación. Entonces nosotros hacemos un muestreo a profundidad y en todas esas capas remediadas verificamos cómo va la fertilidad del suelo, producto de la remediación que se está dando en esa zona.
Cada etapa profundiza la investigación del sitio y de la sospecha inicial a la comprobación final de la remediación. Entonces, jóvenes, dentro de lo que es el muestreo de identificación, esta tiene por objetivo poder investigar la existencia de alguna contaminación de suelo a través de la obtención de muestras representativas que se comparan con el ECA-suelo o los valores de fondo. El área de potencial interés, según la investigación histórica, contaminantes de interés toxicológico o ecotoxicológico, el número mínimo de puntos va a depender mucho del área de potencial interés. Acá hay un cuadro que me dice la guía de muestreo de suelos, jóvenes. ¿Qué me dice esa guía? Si yo tengo un área en hectáreas, por si acaso, 0.1 hectáreas, mínimo debo de tener 4 puntos de muestreo. Si yo tengo en terreno un área de potencial interés de 1 hectárea, mínimo debo de tener 9 puntos de muestreo. Ojo, son 1 hectárea, 9 puntos, más que suficiente. 5 hectáreas de terreno, 23 puntos mínimos de monitoreo. ¿Pueden ser más? Pueden ser más. Para 10 hectáreas, 30. Para 25 hectáreas, 38. Para 50 hectáreas, 44. Y para 100 hectáreas, 50. Por lo general, jóvenes, en minería subterránea, ¿no?, que llegamos pues entre 1 a 5 hectáreas máximo, hacemos entre 9 a 20 puntos de monitoreo. Pero ya las empresas mineras, que son tajos abiertos, tranquilamente superan las 25, 50 hasta 100 hectáreas. Estas sí llegan a tener de entre 38, 40 hasta 50 puntos de monitoreo. Pero ojo, estos son muestreos puntuales, muestreos de identificación. ¿Qué significa eso? Que yo cojo una pequeña paleta, excavo unos 10 a 15 centímetros del suelo, descarto ese suelo porque no es representativo, y nuevamente excavo hasta los 20 centímetros, pequeñito, y esos 20 centímetros saco muestra y lo lleno a los recipientes o a la bolsa Ziploc. Y eso sí ya lo mando a analizar. Son muestreos puntuales, muestreos de identificación. Mientras que los muestreos al detalle, que también se obtienen muestras representativas del suelo para poder determinar el área y volumen, tanto en su distribución horizontal y vertical del suelo contaminado en las áreas de interés determinadas en la fase de identificación. Cuantifica y delimita zonas de afectación de suelo y las plumas de propagación en el agua subterránea, tanto en espacios como en tiempo, a partir del modelo conceptual redefinido. Acá sí, por decirlo, joven, si yo tengo un punto de muestreo de identificación, ¿cuántos puntos de muestreo al detalle necesito tener? 4. Si yo tengo 3 puntos del muestreo de identificación, necesito tener 7 puntos de muestreo al detalle. Entonces, si tengo 5 puntos de identificación, o sea, 5 puntos nada más, necesito tener 11 de muestreo al detalle. ¿Qué significa? Casi 2 puntos más por cada punto, para tener un detalle, para tener un conglomerado, algo más detallado. Si tengo 10, 20, si tengo 20, 37, y si tengo 50, tajo abierto, 90 puntos al detalle. ¿Ven? Entonces, jóvenes, tanto el muestreo de nivel de fondo y los muestreos de comprobación de la remediación, ¿no?, se determinan de la siguiente manera. Al nivel de fondo vamos a determinar la concentración de sustancias que van a estar reguladas por el ECA-suelo, presentes de manera natural o por fuentes ajenas al sitio. Estas deben estar fuera del sitio en estudio y no demasiado alejado del mismo. Debe presentar orografía, geología, clima y vegetación similares a los sitios de estudio, y las muestras deben ser compuestas en un mínimo de 3 áreas diferentes. Mientras que la comprobación de la remediación demuestra que las acciones de remediación que alcanzaron de forma estadísticamente demostrable concentraciones menores o iguales al ECA-suelo o a los niveles de riesgo de la salud ambiental, ¿no?, también conocido como ERAS. Es recomendable realizar antes un muestreo preliminar para asegurar un buen margen de éxito
y esta se realiza con laboratorio acreditado y, de ser posible, con presencia de una autoridad fiscalizadora. Ojo, porque estás haciendo un monitoreo un muestreo de comprobación de la remediación. O sea, tú quieres comprobar cómo está tu remediación. Entonces, de preferencia, trae a la OEFA o invita a la OEFA, ¿no? Una autoridad fiscalizadora, o en caso de minería, a la DREP también puedes invitar, y el laboratorio que realiza este muestreo para que verifique que todo está dentro del marco normativo correcto. ¿Ya? Y dentro de estos jóvenes, de los patrones de muestreo, básicamente estos patrones se dan cuando tienes muestreos de identificación. Ya, ojo, como son muestreos puntuales, muestreos de identificación puntuales, estos se pueden determinar de la siguiente manera, o elegir el patrón dependiendo de la homogeneidad esperada del sitio y del objetivo del muestreo. O sea, en resumen, si yo tengo un área donde es un área libre, es un área donde no hay presencia, no sé, de rocas, es un área totalmente, ¿cómo les digo? Uniforme. Si es un área uniforme, yo puedo hacer rejillas regulares. ¿Qué significa hacer rejillas regulares? Determinar más o menos, a ver, no sé si por acá puedo pintarlo, yo creo que sí. Yo puedo determinar dentro de esta área de interés, ¿no? Ubicar estas rejillas, ¿ves? Ubicar estas rejillas, imaginarias, jóvenes, no necesariamente que lo pueden hacer. Y dentro de esas rejillas, ¿no? Ubicar estos puntos que me van a servir, ¿no? Al medio de estas rejillas me van a servir como muestreos de identificación. ¿Ves? Es que la zona es plana, ¿no? Ahora, el otro también es que tu zona es plana, jóvenes, también puedes hacer rejillas triangulares. Ya, entonces acá sí puedes determinar, ¿no? Otro tipo de rejilla. ¿Ve? Entonces este es un poco ya más tirado hacia el oblicuo, y puedes determinar, ¿no? Acá puede ser una zona, acá puede ser otra zona, acá puede ser otra zona, acá puede ser otra zona, o acá puede ser otra zona. O sea, por eso le llaman rejillas triangulares, ¿no? Entonces pueden ser en los medios de cada uno de ellos o acá. Ahora, si es un patrón circular, esto se da normalmente cuando esto puede ser un cerrito o puede ser una zona que tiene cierta elevación, una cresta, que claro, si tú lo ves de perfil superior, como una línea topográfica, ¿no? Esto que por lo general va a tener este orden circular, acá va a tener otro orden circular, ¿no? Es como una línea topográfica. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí yo puedo determinar cuántos puntos del muestreo de identificación puedo tener en esta zona que es cordillera, en esta zona que es como un cerro con elevación o tiene cresta, etc. Y la otra, jóvenes, para hacer un muestreo aleatorio, ese es ya cuando la zona no tiene un área definida. Puede ser cualquier área, no sé, puede ser un terreno, no sé, que está desnivelado, un terreno que está arriba, o sea, puede ser un terreno que tenga esta complejidad, no sé, acá puede haber una cresta. Entonces lo que se requiere es hacer un muestreo aleatorio. Por decir, en minería se utiliza más esto de acá, ¿no? ¿Por qué se utiliza más esto de acá? Porque yo tengo una zona que no es equidistante, una zona amorfa, ¿no? Una zona que no voy a tener un vértice o algo. Entonces lo que yo hago es determinar esa zona, determinar cuáles son mis puntos vulnerables. Ponte, esto puede ser planta, esto puede ser taller, esto puede ser, no sé, área de relleno sanitario, esto puede ser, no sé, bocaminas, acá puede ser relaveras. ¿Ve? Entonces determino, ¿no? Determino cuál es mi área de manera aleatoria, porque acá yo no voy a seguir un patrón porque no tengo un área recta, no tengo un área también que es libre, o no estoy en una base, ¿no? Que es escalonada o es una base en forma de cerro a donde voy a ir, sino es una zona amorfa y tranquilamente lo puedo determinar. Por eso que la elección del patrón va a depender mucho de la homogeneidad del terreno, la homogeneidad de la zona,
que se espera de manera puntual y que está dentro del objetivo de muestreo. Ojo, todo esto es para los muestreos, ¿ya? De identificación, ¿ya? No a los muestreos al detalle. Todo lo que es muestreo de identificación, yo puedo tener patrones de referencia, por si acaso, ¿ya? Le vamos a ahorrar para ir a otro. Entonces, jóvenes, eso se puede tener, ¿ya? Ahora, otra determinación de puntos es ya por el área, jóvenes. Mira, si yo tengo un área menor a 1000 metros cuadrados, ¿ya? Menor a 1000 metros cuadrados, 0,1 hectárea, y es una zona cuadrangular, entonces yo puedo definir puntos, no en los vértices, sino al medio de cada amplitud, al medio de cada lado, y un punto al centro, que va a ser equidistante de toda esa zona. Pero si yo tengo un área que supera los 1000 metros cuadrados, ¿no? Y llega hasta los 5000 aprox, entonces voy a determinar áreas rectangulares o áreas irregulares. O sea, puedo separar. Acá yo puedo separar en una zona estos 4 puntos de acá y en otra zona estos otros 4 puntos de acá. La pregunta es, ¿ambas zonas son áreas de potencial interés? Sí. Esto desde acá será una sola área de potencial interés. En global sí, pero puedo tener una, dos, tres, cuatro y cinco áreas de potencial interés. Acá, 5 APIs. ¿Y acá cuántos APIs puedo tener? Uno, dos, tres, 4 APIs para este margen y 4 APIs para el otro margen. En total, ¿cuántas áreas de potencial interés yo puedo tener en áreas grandes, irregulares o rectangulares que superan los 1000 hasta 5000 metros cuadrados? Puedo tener tranquilamente 8 áreas de potencial interés. Acá me voy por áreas, mientras que acá me voy por identificación de manera puntual. O sea, ¿puedes tomar como referencia cualquiera de ellos? Sí, puedes tomar como referencia cualquiera de ellos. Ahora, dentro de lo que son las técnicas de muestreo, jóvenes, para hacer la toma de muestras, una vez ya que has determinado, has hecho todo esto, sacas tu muestra, acá nosotros le llamamos a una técnica que es la técnica del cuarteo. ¿En qué consiste esa técnica de cuarteo, jóvenes? Mira, para la toma de muestras superficiales, hasta una profundidad aproximadamente de 1 metro, exagerando, se pueden aplicar sondeos manuales o de zancas, que nos permite tomar muestras compuestas y que no es aplicable para sustancias orgánicas volátiles. Entonces, acá yo puedo aplicar ¿qué cosa? Puedo aplicar mi técnica de muestreo o mi técnica de cuarteo. ¿En qué consiste? Yo voy a sacar una cantidad de muestra. Por lo general, jóvenes, saco 1 kilo de muestra. Ya, mira, saco 1 kilo de muestra. Entonces, no sé si lo voy a poder dibujar por acá. Ya. Está bien. Esto. Mira, yo saco 1 kilo de muestra. Este es 1 kilo, jóvenes. Ya, este es 1 kilo de muestra. Kilogramo. Lo que sucede a continuación es que yo esa muestra lo voy a dividir en 4. Voy a dividir en 4. ¿Y qué es lo que sigue? Puedo coger esto de acá arriba y esto de acá arriba. Y esto de acá abajo, jóvenes, lo puedo desechar. Y solamente me quedo con la muestra de arriba que viene a ser ¿cuánto? Medio kilo de muestra. Ojo, esa es una. La otra puede ser, no, ¿sabes qué, ingeniero? Yo quiero tomar la de acá abajo y la de acá abajo también. Y lo de arriba lo desecho. Esa es válida, también es válida, joven. ¿Ya? También es válida. Otro, no, ingeniero, ¿sabes qué? Yo voy a tomar esta de acá arriba y esta de acá abajo. Esta la desecho y esta también la desecho. ¿Es válida? También es válida, jóvenes. ¿Ya? Y lo otro también es esta. No, ingeniero, yo voy a tomar esta de acá y puedo tomar esta de acá. Esta la desecho y esta también la desecho. Esa es válida, jóvenes, también es válida. ¿Ya? Entonces, pero tienes que seguir una secuencia. O sea, no hay nada definido, pero sí tienes que seguir una secuencia. Hay que suponer, ya, que yo voy a tomar esto de acá, jóvenes, como dice la imagen, esto y esto. Entonces, mira, estos dos que me hacen medio kilo de muestra. Una vez que tengo ese medio kilo de muestra, vuelvo nuevamente a cuartear, obviamente va a ser más pequeño. Y entonces, si he tomado estos de acá, puedo tomar los otros. Entonces, puedo tomar esto de acá y puedo tomar esto de acá. Y a la final es con cuánto me quedo, jóvenes, con 1/4 de muestra.
Eso es, si yo tengo una calicata, mira, si yo tengo una calicata, ¿no? De cero, en este caso hasta 20 centímetros, ¿ya? Hasta 20 centímetros. ¿Cuánto tengo? Ya tengo un cuarto de muestra, ya veo. Tengo un cuarto de muestra. Nuevamente repito, de 20 a 40, ¿ya? De 20 a 40. Hago lo mismo nuevamente. En este espacio vuelvo a sacar un kilo de muestra, en este espacio, ¿no? Ojo, acá también saqué un kilo de muestra. Cuando hago la técnica del cuarteo igualito, ya no hago estos extremos, hago los otros, ¿no? ¿Con cuánto me quedo, jóvenes? Con un cuarto de muestra. Vuelvo a sacar a los 60. Vuelvo a sacar a los 60. Nuevamente, un kilo de muestra, ¿no? Saco un kilo de muestra, nuevamente, cuarteo. ¿Con cuánto me quedo, jóvenes? Nuevamente, con un cuarto de muestra. Y por último, saco esta parte de acá, jóvenes, que puede estar al 80 o puede estar al metro, más o menos. Otra vez saco un kilo de muestra de acá. Y lo que voy a hacer, jóvenes, nuevamente cuarteo. Y a la final es con cuánto me quedo, con un cuarto de muestra. Y a la final es ¿qué hago? Junto todo esto, jóvenes. Junto todo esto. ¿Y cuánto me suma un cuarto más un cuarto más un cuarto? Me suma un kilo de muestra. Ese kilogramo de muestra es el que se va al laboratorio para que sea analizado. Pero ya estoy haciendo un muestreo al detalle. ¿Se dan cuenta? Estoy haciendo un muestreo al detalle, que es una técnica de muestreo cuando se hace calicatas. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de poder sacar la parte más representativa. Para poder sacar lo que más representa de acá, del 0 al 20, del 20 al 40, del 40 al 60 y del 60 al 80. Otro pues ingeniero, no, yo quiero ser del 0 al 30, perfecto. De 0 a 30, de 30 a 60, de 60 a 90 y de 90 a metro 20, por decir. Otros pueden decir, no ingeniero, yo quiero hacer cada 40, perfecto. Otros, no ingeniero, yo soy más al detalle, cada 10. También es válido, o sea, no hay una correlatividad que te indica, no, tiene que ser esta altura correspondiente, no. Tú puedes hacer esto acá. La idea es que por cada zona que vas excavando, saques una cantidad de muestra, claro, y al final, ¿cuánto necesitas? Un kilo de muestra. Ese kilo va al laboratorio, ¿no? Ese kilo va al laboratorio y tranquilamente, ¿no? Eso es analizado y ya tienes un mayor detalle. Ojo, se recomienda en particular la toma de muestras superficiales compuestas para la evaluación de riesgos a la salud, PALERS. Si es suelo agrícola, jóvenes, la profundidad de muestreo va a ser de 0 a 30 o de 30 a 60. Si es para suelo residencial, de 0 a 10 o de 10 a 30. Y para suelo comercial, industrial o extractivo, en el caso de minería, de 0 a 10 centímetros. ¿Ve? Entonces, 0, 10, 20, 30, 40, ¿no? Y voy sacando mis muestras hasta obtener ¿cuánto? Un kilo de muestra. ¿Ya? Porque normalmente el laboratorio lo que te pide es un kilo de muestra, ¿ya? Por lo general. Pero esto, jóvenes, es la técnica del cuarteo. ¿Ya? La idea es tener unas muestras mucho más representativas, ¿ya? Por si acaso. Entonces, eso con la técnica, jóvenes. Ahora voy ahora unas técnicas de campo ya para que ustedes conozcan y vamos cerrando. Lo que he mostrado en superficie y calicata, hay que tener en cuenta qué cosa. Primero hay que limpiar todo lo que son rocas, ¿ven? Si hay rocas así hay que limpiarlos. Vegetación y residuos sólidos de la superficie del terreno, eso se retira. Si es para suelo superficial, hay que cavar con una pala, ¿ve? Una pala, un hoyo de 20 centímetros de profundidad, suficiente, ¿ve? Si es, ojo, si es superficial, 20 centímetros suficiente. Si es calicata, hay que excavar hasta la napa freática o otro impedimento natural. Por lo general, metro, no 80, metro 20, no más, ¿no? Hay que limpiar la pared del horizonte elegido antes de extraer la muestra. Hay que homogenizar la muestra en una cubeta limpia y hay que rotular el envase. Y por último, hay que registrar la muestra en la cadena de custodia para poder transportarla al laboratorio. Ojo, en la cadena de custodia, jóvenes, tiene que estar todo lo detallado en campo. Todo lo que sucede en campo, todo lo que vas
realizando en campo tiene que estar detallado en la cadena de custodia. Algunas recomendaciones: descarte los fragmentos gruesos, gravas, guijarros o piedras del volumen total de la muestra. Eso no debe ir en la muestra. Al componer una muestra de dos o más puntos, hay que mezclar las muestras individuales hasta poder homogenizarlas y, si es posible, hacer la técnica del cuarteo. Hay que, realizada la homogenización, tome con una espátula la porción necesaria de suelo que va a ir a tu bolsa Ziploc o a tu recipiente que vas a mandar al laboratorio. Vierta la muestra en el recipiente apropiado, plástico o vidrio, y hay que conservarla a 4 grados centígrados. Rotule la calicata y registre la muestra en la cadena de custodia. Transpórtela inmediatamente al laboratorio para su respectivo análisis. Y lo que conlleva a los muestreos a profundidad utilizando un barreno. Primero, igualito, hay que limpiar la superficie, el acople, que es el rosque, del barreno y su extensión a la varilla. Esa tiene que estar totalmente limpia. Perfore repentinamente el suelo con el barreno, retirando el material extraído sobre una manta de plástico. Cuando alcance la profundidad deseada, desenrosque el barreno y extraiga el tubo muestreador o los núcleos. Retire cuidadosamente las partículas del suelo que han sido exteriores al muestreador de núcleos y extraiga una muestra representativa, homogenice y rotule las muestras, también conservarlas a 4 grados centígrados. Registre la muestra en la cadena de custodia y envíela inmediatamente al laboratorio. Entonces, si es superficial, 20 centímetros, y si es a profundidad, sí o sí con un barreno para poder meter el barreno, ¿no? Con la extensión, empezar a girar y sacar la muestra de esa zona. Para el manejo de las muestras jóvenes hay que tener en cuenta el rotulado, ¿ya? Hay que identificar cada muestra con su código, su fecha, la hora, el punto y quién es el responsable que ha realizado el muestreo. Preservación siempre en cuando lo requiera, y hay que refrigerar las muestras a 4 grados centígrados para evitar alteraciones físico-químicas. Embalaje, una vez hay que usar envases apropiados de plástico o de vidrio según el parámetro que va a ser analizado, y las bolsas Ziploc con cierre hermético. Hay algunas bolsas Ziploc jóvenes que no tienen cierre hermético, y a eso hay que descartarlo, tienen que ser con cierre hermético. Y para el transporte hay que trasladar las muestras al laboratorio en el menor tiempo posible, de preferencia antes de las 24 horas de haber realizado el muestreo. Esto es un modelo de cadena de custodia, que este es un documento que registra el historial de todas las muestras, quién lo ha recolectado, cuándo, dónde, cómo fue preservada, quién la recibió en laboratorio, y esto va a garantizar la trazabilidad y la integridad legal de los resultados analíticos, ¿ya? Identificación del proyecto y responsable de muestreo, código, fecha, hora y ubicación de la cadena de muestra, parámetros que se han solicitado y cuál ha sido el método de preservación, firma de custodia en cada transferencia hasta poder llegar al laboratorio. Acá el nombre de las personas encargadas, quién es el responsable, y cuando llega al laboratorio jóvenes te sellan este sellito acá, el más grande, de recepción al laboratorio. Entonces acá hay códigos, esta es una muestra, y a la final es lo que se busca, ¿no? Una vez ya enviado las muestras al laboratorio, es obtener el informe de monitoreo ambiental. Este es un informe final que documenta todo el proceso, desde el planteamiento del objetivo hasta los resultados y el anexo de respaldo. Esto está compuesto por la parte introductiva, donde vas a encontrar el objetivo general y el alcance del estudio. Luego vienen los datos generales, cuáles son las vías de acceso, algún antecedente, la locación y cuáles son las áreas de potencial interés. Luego viene, jóvenes, la planeación y el procedimiento, ¿no? Cuáles son los tipos, los puntos, la profundidad de muestreo, qué equipos se han utilizado, cuáles han sido las medidas de calidad empleadas, etcétera. Y en los anexos, ¿no? Viene detallado lo que son los planos de ubicación, imágenes del sitio
sitio y la acreditación de laboratorio con su código de INACA. ¿Ya? Y eso es todo, jóvenes, ya con respecto a lo que es el monitoreo de la calidad del suelo. ¿Ya? No sé si hasta acá alguien tiene alguna duda, consultas, preguntas. Tenemos unos minutos para ir cerrando nuestra sesión. Recuerden, jóvenes, que este material también el ingeniero Miguel ya lo tiene, no sé si les ha compartido y si no, ya seguro les estará compartiendo, igual le voy a comentar. La sesión también se graba, se codifica para que lo vayan a revisar o los compañeros que no han ingresado también puedan ingresar y revisar esto acá. A ver, Luz, sí estuvo claro, qué bueno. Gracias, gracias, Luz. Todo claro entonces. No sé si alguien más tiene alguna duda, consultas, preguntas. Listo, jóvenes. Bueno, creo que ha estado todo claro. Ya, espero que haya sido un poco ameno. Esto ha sido en realidad todo un resumen, ¿no? Igual descárguense la guía de muestreo de suelos, cómo se elabora un plan de descontaminación de suelos. Ahí van a encontrar todo más detallado, van a encontrar de manera puntual, exacta, lo que necesitan y desean saber. Esto de acá es una ayuda de memoria, es un resumen de todo lo que está ahí plasmado. Y nada, jóvenes, y en verdad yo les agradezco este pequeño espacio, les agradezco el tiempo. Dios mediante, nos estaremos encontrando en alguna otra oportunidad o alguna otra sesión si es que lo merita. Y nada, ya más bien los que desean ya pueden estar retirándose y una vez más agradecerle a cada uno de ustedes por este pequeño tiempo y espacio. Muchísimas gracias y conmigo es hasta acá nuestra sesión de clases. Listo, Ángel, muchas gracias. Gracias a ustedes, Luciano. Gracias.